Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues aquí yo saludándoles nuevamente con esta sesión de una clase gratuita de Excel. Ya ven que hemos estado generando una serie de clases a lo largo del año pasado. Este año también generamos algunas con diferentes temas y en esta ocasión vamos a estar trabajando con lo que es el módulo de Excel. ¿Por qué Excel? Bueno, porque Excel nos permite generar y trabajar hojas de cálculo de una forma muy eficiente. Entonces, dentro de Excel, como ustedes saben, podemos hacer N número de reportes. Creo que la mayoría ya utiliza Excel. No sé si me quieran compartir, por favor, quiénes utilizan Excel. Creo que la mayoría, o si hay alguien que no está utilizando actualmente Excel, que está interesado en empezar a utilizarlo, creo que la mayoría ya lo utilizan, ¿verdad? Bueno, igual si quieren abrir micrófono, adelante. Si quieren, vamos dando unos minutos para que se sigan conectando. Me voy presentando. Mi nombre es Josefina Cervantes Vázquez. Creo que la mayoría ya me conoce. A lo mejor hay alguno de ustedes que se esté incorporando, que nos está visitando por primera vez. Entonces, yo soy Josefina Cervantes Vázquez, soy licenciada en informática administrativa y con una maestría en educación, y me encanta todo lo que es la parte de desarrollo humano y la parte de capacitación, porque hemos detectado que muchas veces invertimos muchísimo tiempo en las empresas en procesos o retrabajos que si manejamos los aplicativos o ciertas herramientas de una forma eficiente nos pueden facilitar el trabajo y nos pueden ahorrar muchísimo, muchísimo trabajo. Realmente estoy convencida de que entre más conozcamos las aplicaciones o las herramientas con las que trabajamos, vamos a ahorrarnos muchísimo trabajo. Yo en lo personal, pues he tenido experiencias en donde por desconocimiento invertimos muchísimo tiempo. Les comparto por lo general en lo que son las sesiones de Excel, que bueno, antes de conocer Excel y de que me encantara, que me fascinara como lo hace en este momento y agarrarle el gusto a descubrir todas las funcionalidades de la herramienta, pues sí, le batallé muchas veces, fueron desveladas, nos quedábamos hasta tarde por falta de conocimiento, porque no conocíamos la herramienta al 100%, entonces ahora hemos descubierto que cosas que nos pueden llevar cuestión de minutos, pues a lo mejor nos llevaba una semana. Entonces, el conocer la herramienta nos puede facilitar muchísimas horas de trabajo. Me confirman, déjenme mandar un mensaje al grupo. ¿Me confirma alguien de ustedes si me escucha correctamente, por favor? Porque nos comenta Violeta que ella no está escuchando. Entonces, si alguien puede abrir su micrófono, por favor. Se escucha muy bien. Perfecto. Ok, entonces déjenme contestarle a Violeta porque nos está comentando que no se escucha. Violeta, déjenme escribirle aquí. Ok, bueno, continuamos. Ahorita ya le mandé mensaje que habilitemos en este caso el audio. Perfecto, gracias Rogelio por confirmar. Sí, nos comenta Violeta, a lo mejor no tiene habilitado su audio, ya le mandé mensaje que nos mande ahorita, que lo habilite o que nos mande conexión. Bueno, retomando el tema, les comentaba para los que se van incorporando, creo que la mayoría ya me conoce, ya tenemos el gusto, soy Josefina Cervantes, soy licenciada en informática administrativa con maestría en educación y les comentaba que ese tema de la capacitación y lo que es el adiestramiento en las diferentes áreas de conocimiento que tenemos en las empresas es indispensable para dos cosas, una para la productividad y la otra también para nuestra calidad de vida. ¿Por qué nuestra calidad de vida? Bueno, porque muchas veces invertimos muchísimo tiempo en trabajos, en procesos que nos podrían llevar minutos
en un momento dado si conociéramos adecuadamente o si conociéramos a fondo la herramienta. Entonces, como lo hemos venido manejando dentro de lo que es nuestra área de capacitación en GCA, manejamos ciertas sesiones de gratuitas, que esta es una de ellas. Vamos a tener 3 sesiones que por ahí en la invitación vienen marcados. Va a ser el día de hoy, la siguiente semana el miércoles y la tercera semana. Entonces vamos a tener 3 sesiones gratuitas para ir conociendo lo que es el tema de Excel. Como les comentaba, creo que la mayoría de ustedes ya maneja la herramienta. No sé si alguien nunca la ha manejado, lo que es el Excel, es su primera vez, o todos ya han venido manejando el sistema de Excel. ¿Todos lo han manejado? Déjenme ver. Perfecto, Carolina. Rogelio también. Alejandro, Andrea. Excelente, entonces todo lo han manejado y aquí, bueno, lo interesante es empezar a revisar qué herramientas nos pueden facilitar el trabajo. ¿Por qué digo nos pueden facilitar el trabajo? Porque, por ejemplo, me tocó hace algún tiempo estar en una empresa y ellos le invertían de 1 a 2 semanas en generar sus estados financieros. Entonces decían, oye, ¿sabes qué? Pues yo ya terminé el cierre, hablando de las áreas administrativas, yo ya terminé el cierre de mis operaciones del mes, pero me pide dirección que generemos ciertos reportes mes con mes y que estemos monitoreando ciertos indicadores. Y ellos lo que hacían era, lo trabajaban de forma manual. Cada semana o cada cierre de mes entraban y generaban de cero los reportes. Entonces eso les llevaba mucho tiempo, invertían de 1 a 2 semanas, dependiendo cuántas personas desarrollaran ese trabajo. Y una vez revisando qué reportes requerían, pues resulta que se conectó el Excel a su sistema administrativo con X base de datos y con solo cambiarle el mes y el año, se actualizaban en automático todos los reportes. Entonces lo que les llevaba de 1 a 2 semanas, pues se convirtió en un proceso a lo mejor de medio día por la actualización. Digo a lo mejor porque no sé ahorita cuánto tiempo les lleve, ya hace algunos meses que establecimos esa reportería, por llamarlo de alguna manera, y el cliente fascinado porque nos ahorra tiempo. En lo personal también hemos ahorrado muchísimo tiempo. Por ejemplo, bueno, algunos de ustedes ya me conocen y mucho de la labor que hacemos en las empresas como consultoría o asesoría es precisamente trabajar con información, trabajar con reportes, con los cierres anuales, con los cierres mensuales, con las declaraciones de sueldos y salarios, análisis de información, el análisis de los XML, y ahora con mucho mayor razón porque tenemos que cuadrar toda la información que trae Hacienda con lo que trae mi sistema administrativo y lo que me da precisamente mi contabilidad. Entonces tenemos que empezar a trabajar de forma eficiente todo ese reporteo. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Bueno, algunos sistemas, algunos software administrativos traen reportes ya muy establecidos, otros pues hay que trabajarle un poquito más. Entonces el objetivo de precisamente de estas sesiones de Excel es revisar algunas funcionalidades de Excel que nos permitan ahorrarnos tiempo y que podamos generar modelos de información que nos permitan optimizar tiempos y con solo cambiar cierto dato nos genere esos resultados. Bueno, para los que no nos conocen quiénes somos nosotros, bueno, creo que la mayoría ya nos conoce. No sé si alguien de aquí es su primer contacto con nosotros, si me comparten, por favor. Perfecto, Carolina. Muy bien, pues bienvenida. Les voy a compartir, excelente, muchísimo gusto y bienvenida. Les comparto, ¿quiénes somos? Bueno, GCA Consultores es una empresa mexicana que nacimos en el año de 1999. Tenemos 24 años en el mercado. Bueno, vamos a cumplir este año en el mes de mayo, tal cual. Dentro de nuestros servicios que manejamos es la consultoría,
la asesoría y lo que es la capacitación y el adiestramiento. Entonces, nuestra misión es proveer soluciones con calidez, bueno, lo leí mal, proveer con calidez soluciones de calidad, y nuestra visión es ser una empresa líder en la integración de soluciones vanguardistas en tecnología, consultoría y capacitación. ¿Por qué incluimos esta área de capacitación? Bueno, porque como les comentaba, hemos detectado que una gran parte de nuestro proceso precisamente interno a las empresas y de las situaciones que se presentan es por falta de capacitación. Entonces, nos interesa mucho que ustedes conozcan las herramientas, que las puedan desarrollar y también que puedan ser independientes. Alguien me decía alguna vez, oye, es que no me lo puedes estar haciendo tú. Sí, claro que sí, yo puedo estar generando los reportes sin ningún problema, pero al igual pudiera ser que en un momento dado yo no me encuentre, y lo que puedo hacer es instruirte o capacitarte para que tú estés en la posibilidad de que en caso de que el asesor no esté, el consultor no esté, o cierta persona que te apoya no esté, tú puedas realizar todos esos procesos. Entonces, esos somos nosotros. Actualmente, bueno, la presentación es un poquito larga, si gustan estas se las mando para poder revisar los otros temas, pero déjenme compartirles que actualmente los cursos que estamos impartiendo de Excel y de algunos otros temas están avalados tanto por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Asimismo, tenemos en este caso la acreditación del Conocer. No sé si alguien conoce el Conocer, lo que son las certificaciones de competencia, de estándares de competencia Conocer. ¿Alguien ha escuchado de estos estándares de competencia? Perdón, activé el video. Entonces, ¿alguien de ustedes ha escuchado de los estándares de competencia Conocer? Ok, bueno, creo que, déjenme ver, hay una nota, dice Carolina que no. Ok, bueno, ¿qué son los estándares de competencia Conocer? Dentro de lo que es el proceso de la formalización de la educación, se empezó a trabajar a la par lo que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con la Secretaría de Educación Pública y los sectores empresariales, y se detectaron que hay mucha experiencia en las empresas. Entonces, no necesariamente tienen un certificado oficial, porque muchas veces es por experiencia. Entonces, a lo mejor yo estoy capacitado y tengo las competencias para desarrollarme en cierta área, pero no tengo un certificado, un papelito que avale mi conocimiento, mi capacidad, mi competencia y toda la experiencia que traigo. Entonces, ¿qué es lo que hace Conocer? Empieza a generar estándares de competencia y dice, ok, ¿sabes qué? Podemos darles un certificado oficial a quienes estén interesados de las competencias en las que se quieran certificar. En este caso, nosotros tenemos la acreditación del Conocer como centro evaluador de competencias laborales, y dentro de los estándares de competencia que estamos certificando es precisamente el de Excel. El estándar S 108, que es el estándar de competencia de manejo de hojas de cálculo electrónico, que a lo mejor por ahí ya les llegó la información que les hicieron llegar de la oficina, en donde viene la descripción del estándar. Este Conocer lo que nos da es un certificado oficial. Entonces, dentro del certificado oficial, el Conocer nos acredita dentro de lo que es el catálogo de personas con estándares de competencia, y nos da nuestro certificado para que nosotros lo podamos manejar dentro de nuestro currículo como un documento oficial que me avala el conocimiento. Entonces, básicamente eso es el Conocer. Entonces, bueno, esos somos nosotros. No sé si tengan alguna duda al respecto de lo que acabamos de comentar. Entonces, los invito a que abran su micrófono y me indiquen si hay algún comentario o alguna duda. ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. Excelente, Lucy. Bueno, entonces, básicamente, eso es lo que hacemos. Somos una empresa de consultoría, asesoría y capacitación, y dentro de lo que son los procesos y los aplicativos que manejamos, precisamente, uno de ellos es el software de la paquetería de Office, de Excel, que nos va a permitir utilizar, pues, al máximo esta herramienta.
por ahí alguna vez di un curso y curiosamente me encontré con una clienta de una empresa, un restaurante que asesorábamos en los sistemas de Compaq. Entonces, fue muy interesante porque me decía, oye, pero yo nunca supe que dabas cursos de Excel. Le decía, sí, ya tengo pues ya algún tiempo manejando esto de Excel porque sí nos puede ahorrar muchísimo trabajo. Y fue muy interesante porque al terminar el curso, un día llega y me dice, oye, ¿sabes qué? El aprender una sola función de Excel me ahorró el 80% del tiempo que le dedicaba a cierto proceso. Entonces, bueno, así de sencillo nos permite el sistema ahorrarnos tiempo. Ah, ok. Dice Lourdes que si no tengo nadie en espera, me dice que se está uniendo Lourdes precisamente. Ya le di aceptar, pero me dice que se está uniendo. No sé si hay algún inconveniente, al igual si gustan volver a mandar la solicitud y los acepto, porque sí, aquí me aparece como que ya le di a aceptar, nada más que dice Joinin que se está uniendo, pero no, al parecer no está terminando de hacer ese proceso. Bueno, vamos comenzando con el tema para aprovechar esta sesión que, como les comentaba, básicamente es de 45 minutos, una hora. De hecho, en la invitación les llegó de 9:30 a 10:30. Ah, ok. Entonces, vamos empezando a trabajar. Dentro de lo que son los procesos, el proceso de Excel, bueno, hay muchos temas que a lo mejor ya los manejamos y no conocemos con cierta definición el concepto. Entonces, hoy vamos a ver lo que es el tema de nombre a rangos y vamos a trabajar con un ejercicio pequeñito en donde vamos a utilizar dos conceptos. Uno, lo que es el concepto de nombre a rangos y el otro que son funciones, que a lo mejor ustedes ya lo han venido manejando. Lo que son las funciones, bueno, por ejemplo, ¿quién ha manejado Autosuma? Rogelio ya ha manejado Autosuma, los demás. Ok. Andrea también, Lucy Murguía también. Alejandro Sierra también. Perfecto. Ok, les acabo de mandar un archivito. Aceptar. Les acabo de mandar un archivo por el chat de Zoom. Si gustan descargarlo, es un archivo muy sencillo, es este archivo que tengo yo aquí, en donde vamos a trabajar el día de hoy. Es una pequeña nómina en donde vamos a tener por un lado son tres tablas. Vamos a tener la primera tabla, que es donde vienen los sueldos, que es esta. Aquí tengo las tablas. Vamos a tener también lo que son esta tabla de aumentos y esta tabla de un concentrado en donde me pide revisar cuántas personas hay de cada categoría y cuánto suma la categoría A, la categoría B y la categoría C. ¿No les apareció el archivo? A ver, vamos de nuevo. ¿Ya les aparece? Perfecto, creo que me hacía falta darle un poquito más fuerte al Enter porque según yo le di Enter, pero no se terminó de ir. Entonces ahí me hizo falta seleccionarlo bien. Ok, entonces les comentaba, el día de hoy vamos a estar trabajando con lo que son los nombres a rangos y este ejercicio. Ayúdenme, por favor, compártanme si alguien ya ha escuchado los nombres a rangos, para qué me sirven y si lo han utilizado en sus operaciones diarias o en sus diferentes archivos que generan. ¿No? ¿Nadie los ha utilizado?
Bueno, ¿quién me ayuda con la definición de un rango? En Excel, ¿qué es un rango? Vamos empezando por ahí para ir poniendo, en este caso, los conceptos en claro y empezar a definir nuestro perfil del archivo que vamos a trabajar y para qué me va a servir este concepto de nombre a rangos. ¿Quién me quiere ayudar con la definición de un rango? ¿Qué es un rango dentro de Excel? ¿No? ¿Nadie? Bueno, vamos empezando a trabajar. Están muy tímidos el día de hoy. Vamos empezando a trabajar con Excel. Bueno, les quiero compartir un rango. ¿Qué es un rango? Bueno, un rango básicamente puede ser una sola celda o podemos tener que un rango es una fila entera o es una columna entera o es un rango de datos. Por ejemplo, yo pudiera tener este rango de datos y a este rango le puedo hacer referencia con la información. Por ejemplo, si me voy a mi archivo que les acabo de compartir, aquí tendríamos 3 rangos. Un rango que contiene toda la información de la nómina con la que voy a trabajar y voy a desarrollar el ejercicio. Voy a tener también otro rango en donde tengo cuáles van a ser los porcentajes de aumento dependiendo de la categoría en la que se encuentre ubicado cada uno de los empleados. Y por otro lado, tengo otro rango aquí de datos que va a ir de la J8 a la M11, en donde me pide un resumen con cierta información importante. Por ejemplo, si estoy en un área de nóminas, muchas veces nos dicen, oye, pues sabes que dame un resumen de cuál va a ser el importe o los montos de la nómina, por ejemplo, administrativos y los operativos, o tenemos diferentes indicadores dependiendo de lo que me interese analizar. Entonces ahí, bueno, nosotros vamos a definir cómo quiero analizar la información o el rango de datos. Entonces, dentro de lo que es el sistema, nos permite manejar estos rangos con las referencias al rango. Por ejemplo, ¿han utilizado referencias en Excel? Rogelio que sí. Alejandro también. Claudia Delgado. No, bueno, a lo mejor no con ese nombre, pero sí las hemos manejado, Claudia. Creo que ahí lo que nos pasa con frecuencia es que nos dicen, ¿sabes que no he manejado referencias? Por lo general sí manejamos referencias. Por ejemplo, si yo tengo una suma de 2 celdas que va a ser, por ejemplo, en este caso, J17, pongo 5 y en K17 pongo 8 y aquí yo tengo una suma de estos dos, aquí estoy manejando referencias a las celdas. ¿Por qué estoy manejando referencias? Porque no estoy poniendo un valor fijo, sino que estoy referenciando a la celda que me va a realizar la suma, que en este caso va a ser J17 más K17, en donde voy a poner los valores que quiero que tome el sistema. Entonces, muchas veces estos valores pudieran modificarse. Por ejemplo, en el caso hablando de sueldos y salarios, muchas veces para realizar un cálculo, por ejemplo, si yo quisiera hacer una cédula para la determinación de las cuotas obrero-patronales, ¿qué voy a tener que configurar dentro de mi archivo? Bueno, voy a tener que configurar el UMA, voy a tener que configurar lo que son las cuotas obrero-patronales, voy a tener que configurar la nueva tabla, en este caso, de lo que se entiende edad avanzada y vejez, porque ya cambió este año. Entonces, todo eso lo puedo configurar y puedo hacer referencia a esa información para determinar los cálculos dentro de mi archivo. Entonces, esas referencias, les comentaba, por lo general las hemos manejado, a lo mejor no con ese nombre, pero si hacemos este tipo de operaciones, una suma referenciando a cierto rango de datos, ya estoy manejando referencias. Bueno, en la siguiente sesión vamos a profundizar un poquito más en lo que son las referencias, que al igual aquí lo vamos a estar viendo también el día de hoy. Entonces, bueno, dentro de lo que son mis trabajos diarios, voy a estar trabajando con rangos, llámese una celda, llámese 2 celdas o un grupo de celdas como es este. Por ejemplo, aquí estoy trabajando con un rango de 90 celdas que van de la A6 a
la G20. Algo nos está pasando aquí con Lourdes que no se puede unir de un dispositivo porque me dice uniéndose y después se desconecta, pero esperemos que se pueda unir. Ok, entonces vamos empezando a trabajar con ese concepto. Dentro de lo que son las referencias, tenemos 3 tipos de referencias. Bueno, vamos viéndolos de una vez. Aquí tengo nombre a rangos y tengo referencias y vínculos. Entonces, si definimos el concepto tal cual de referencia, ¿por qué me voy a adelantar un poquito para entender el nombre a rangos? Una referencia en Excel identifica una celda o un rango de celdas dentro de una hoja de trabajo y le hace saber Excel de dónde va a buscar o de dónde va a tomar los valores que se quieren utilizar en la fórmula. Lo que les decía con la suma, si yo sumo J17 más K17, ya estoy haciendo una referencia a esas 2 celdas que en un momento dado pueden cambiar de valor. Entonces, a eso se le llama referencias. Cuando estoy trabajando con rangos, yo puedo manejarlo con referencias. Por ejemplo, si yo estuviera trabajando si yo voy a trabajar este archivo y quiero que de este rango de datos me tome en esta parte de aquí el porcentaje de aumento que va a tener cada empleado, entonces mi rango de referencia, ¿cuál va a ser? ¿Quién me dice cuál es mi rango de referencia? Si va a tomar los valores de aquí. Déjenme ponerles otro colorcito aquí para alcanzarlo a distinguir. ¿Cuál sería mi rango si voy a manejar referencias? Aquí cuando manejo referencias, voy a poner la siguiente estructura. Va a ser la celda inicial, 2 puntos y la celda final del rango. Entonces, si quiero hacer referencia a este rango, ¿cuál sería mi celda inicial? ¿Alguien que me quiera ayudar? Efectivamente, mi celda inicial va a ser B24 y dijimos que va con 2 puntos. ¿Y cuál es mi celda final? Si quieren abrir su micrófono, adelante. Eso nos ayudaría muchísimo para tener una mejor interacción y que vayamos integrando lo que es el ejercicio. ¿C27? Va a ser C27, efectivamente. Entonces, aquí, por ejemplo, mi rango va a ser de B24 a C27. Entonces, yo puedo manejar dentro de lo que es el proceso de búsqueda y referencia este rango. Entonces, ¿para qué me va a servir un rango o para qué me va a servir un nombre a rango? Me va a servir para realizar operaciones, para hacer búsquedas o para hacer ciertos concentrados de información que me permitan analizarla. Por ejemplo, aquí, si yo tengo básicamente, ¿qué tenemos? Como 14 empleados. A lo mejor el ponerles el porcentaje de aumento basado en la categoría sería relativamente rápido, pero cuando ya tengo 300, cuando tengo 500, cuando tengo 1500, pues entonces es donde se complica, porque a lo mejor lo pudiéramos hacer filtrando en la categoría y asignando los porcentajes, pero si cambiara el porcentaje, pues tendríamos que volver a hacer la operación. Entonces es importante visualizar esos modelos de información que me permitan ahorrar tiempo independientemente si el valor cambia. Por ejemplo, si ahorita me dijeran que el porcentaje es diferente y yo ya lo tengo formulado, pues no es necesario volver a formular porque simplemente reviso cuál va a ser la modificación en porcentajes basado en la categoría y ya la hoja me lo va a calcular en automático. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado, bueno, creo que a Andrea sí, no sé si a alguno de los demás le ha tocado ver unas hojas de cálculo que manejamos para las anuales, para lo que son las anuales de sueldos y salarios en las empresas. Y es muy interesante porque son cédulas que hicimos hace más de 14 años, que cambió un poquito el cálculo después de que se incorporó en lugar del crédito al salario, que cambió a subsidio al empleo.
se modificó un poquito, pero entonces esa cédula simplemente modificamos una parte del proceso y la cédula sigue funcionando. Entonces imagínense que hagan una hoja de trabajo que les funcione, que la estén utilizando frecuentemente y que les dure años. Por ahí, bueno, creo que está Mari también con ustedes, creo que hace ya algún tiempo hicimos, que no sé si la sigan utilizando. Bueno, no sé si eres Mari de acá, de esta empresa que yo estoy hablando, pero hicimos unas hojas de cálculo para hacer unos comparativos de ciertas nóminas y me sorprendió después de 8 años que visité a la empresa que no la visitaba y se seguían utilizando esas hojas de cálculo. Entonces, el objetivo de trabajar con las hojas de cálculo y hacer esos diseños, esas cédulas, como muchos los conocemos, es precisamente que nos ahorren todo ese tiempo y que sean funcionales y si se llegan a modificar, pues hacer esos ajustes, pero que nos sigan ahorrando tiempo. Entonces, bueno, retomando el tema de lo que es el rango, aquí tenemos ya un rango que es de B24 a C27, que es de donde vamos a tomar, en este caso, los porcentajes. Si yo aquí quiero poner el porcentaje de aumento basado en la categoría, pero no lo quiero hacer uno por uno, quiero trabajar, en este caso, de una forma que únicamente asigne una fórmula y la arrastre y el sistema me determine el porcentaje de cada uno basado en la categoría que tiene asignada. Entonces, aquí voy a combinar dos conceptos. Puedo combinar las referencias, que es la que ya tenemos ahorita aquí definida, pero tendremos que agregarle algo extra. Lo puedo manejar de esa manera o lo puedo manejar también con nombre a rangos. ¿Qué son nombre a rangos? ¿Quién ha manejado nombre a rangos? ¿Alguien ha manejado ya nombre a rangos en sus hojas de trabajo? Bueno, Alejandro, sí. ¿Los demás? Betty también. Hola Betty, buenos días. ¿Quién más ha manejado nombre a rangos? ¿Los demás no han utilizado esa herramienta de nombre a rangos? ¿No? Creo que no, ¿verdad? Bueno, ¿qué es nombre a rangos? Nombre a rangos no es otra cosa más que, como su nombre lo dice. Ok, Rogelio dice que no recuerda. Elvia Pacheco tampoco. Ok. No se preocupen, ahorita vamos a aprender y vamos a aprender también cómo modificarlos. Ese es el objetivo de la sesión. Y que vayamos incorporando precisamente esos conceptos en nuestro trabajo cotidiano. Alguien me decía el otro día, es que Excel es muy difícil. No, Excel es muy fácil, simplemente pues es como cualquier cosa. Tenemos que empezar a trabajar y empezar a incorporar esos conocimientos y después lo vamos a hacer hasta inconscientemente. Yo les digo, a veces me pongo y hago la fórmula y me dicen, oye, pero ¿qué le pusiste? Ay, déjame revisar la fórmula porque ya me dio el resultado, pero ahorita te la explico. Entonces es como cuando aprendemos a caminar o a manejar, que de primero a lo mejor nos caemos y nos levantamos, nos da un error, nos va a marcar algún detalle, pero conforme agarremos práctica e incorporemos esa competencia y ese conocimiento, va a ser muy, muy sencillo. Entonces, dentro de lo que es el manejo de Excel, como les comentaba, yo puedo manejar referencias a este rango. Entonces, este rango, ¿qué es lo que me va a permitir? Me va a permitir ahorrarme y ponerle manualmente el porcentaje a cada empleado. Yo puedo manejarlo independiente de este rango. Por ejemplo, aquí tendríamos que utilizar para poder poner el porcentaje dos conceptos. El concepto de referencia, ya sea con referencias absolutas para que no se me mueva el rango, o también con nombre a rango. Las referencias absolutas, ¿para qué me sirven? Como su nombre lo dice, una referencia absoluta es una referencia que va a quedar fija y no se va a mover. Ahí vamos a utilizar los símbolos de pesos. ¿Alguien ha utilizado los símbolos de pesos en su trabajo diario, en sus fórmulas? Dice Lourdes que sí, Mario también, Elvia también, Betty también, Andrea, Rogelio, ok. La mayoría ya ha manejado los símbolos de pesos, entonces yo puedo manejar símbolo de pesos aquí. Si le pongo el símbolo de pesos antes de la B que estoy fijando,
Columna, efectivamente, Alejandro. Efectivamente, Betty. Entonces, ¿y si le pongo símbolo de pesos antes del 24 que estoy fijando? Ok, si lo pongo de esta manera, símbolo de pesos B, símbolo de pesos 24, dos puntos, símbolo de pesos C, símbolo de pesos 27, ¿qué fijaríamos ahí? Entonces yo puedo fijar una sola celda, puedo fijar el rango completo o puedo fijar, tengo lo que son tres tipos de referencias, lo que son referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. Referencias absolutas son cuando vamos a fijar tanto columna como fila, que es el caso de este ejemplo. Entonces yo voy a tener que estoy fijando símbolo de pesos B, fijo la B, símbolo de pesos 24, fijo la fila 24. Dos puntos, símbolo de pesos C, estoy fijando la celda final de mi rango, que es la columna final de mi rango, que es la C, y también estoy fijando la fila C27. Con esto le estoy indicando al sistema que tanto la celda inicial como la celda final son fijas. ¿Qué quiere decir? Que tengo una referencia absoluta que no se va a mover. Entonces lo puedo manejar de esta manera la referencia, o también puedo hacer lo siguiente, puedo seleccionar, déjenme ver nada más que no se me haya quedado aquí basura. Bueno, aquí voy a borrar estos rangos. Ahorita les digo por qué. Ok. Lo que yo puedo hacer también es asignarle un nombre a este rango. ¿Cuál es la ventaja de asignarle un nombre a este rango? Que si yo le asigno el nombre a rango, va a tener la misma funcionalidad de las referencias absolutas del rango, con la ventaja de que puedo utilizar ese nombre a lo largo de todo mi archivo en cualquiera de las 255 hojas que pudiera tener por default al momento de configurar el sistema, o también en lugar de manejar ese nombre a rangos, ese nombre a rangos lo puedo utilizar en fórmulas. Por ejemplo, si yo le digo aquí, selecciono todo el rango, tengo dos formas de asignarle el nombre a rango. Una forma muy sencilla es en el cuadro de nombres. Este cuadrito que está aquí se llama cuadro de nombres. Entonces, al momento que yo selecciono el rango y me voy a este cuadro de nombres, si se fijan, me pone B24. ¿Quién es B24? Es la celda en donde inicia mi rango, pero yo aquí le voy a poner aumento. Selecciono aumento y le doy enter. Entonces, con esto que estoy haciendo, estoy bautizando ese rango que es de B24 a C27 con el nombre de aumento. Ese nombre de aumento yo lo puedo utilizar a lo largo de todo mi libro. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me voy a la hoja 2 y en la hoja 2 yo aquí quiero ponerle aumento, en algunas versiones hace esto. Por ejemplo, si yo le digo aumento, si se fijan, me va a mostrar la información a la que estoy referenciando. Entonces lo puedo utilizar para mandar llamar la información, ya sea en una operación, en una búsqueda. Por ejemplo, en una operación, si estamos hablando del Luma, del salario mínimo, de ciertos datos que es una sola celda, yo lo puedo incorporar directamente dentro de la fórmula. Si es un rango, entonces ahí tendríamos que estar utilizando alguna de las funciones que me permitan obtener el dato que yo requiero. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4 categorías. Si yo quiero, basado en estas 4 categorías, que aquí me arroje el porcentaje de aumento, tendríamos que estar utilizando una función de búsqueda y referencia para que me busque cuál es la categoría a la que pertenece el empleado y me devuelva el porcentaje de aumento que le corresponde. Entonces, básicamente, dentro de lo que es el proceso de diseño de mis hojas de cálculo, puedo utilizar esta herramienta que se llama nombre a rangos, en donde el sistema le va a asignar ese nombre a ese rango de celdas, y después únicamente en mis fórmulas o en mis funciones mando llamar ese nombre para obtener la información contenida en ese rango de celdas. ¿Vamos bien hasta aquí? Ayúdenme, por favor, para saber sus comentarios. Perfecto, Carolina, gracias, Andrea, Rogelio.
Excelente. Ok, entonces, dentro de Excel, uno de los requisitos, en este caso, para asignar los nombres. Ok, hola Carolina. Mira, la versión que yo tengo de Excel es 365 y es 2016. Al igual, todas estas funcionalidades las va a permitir desde versiones 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, que es básicamente la gama de versiones que están disponibles ahorita, que no sé si se me escape alguna, pero en general son las versiones 2003, 7, 10, 13, 16 y 19. Entonces, dentro de estas versiones, las funcionalidades son muy parecidas. En las versiones nuevas que se han incorporado algunas funciones adicionales, por ejemplo, en búsqueda de referencia tenemos la función buscar X y algunas otras. Se han incorporado temas de seguridad, porque también por ahí se hablaba de que Excel es una herramienta que transmite virus, que realmente, bueno, se puede ejecutar a través de un archivo de Excel, pero no necesariamente nos va a contaminar todos los archivos de Excel de virus, que esa es otra de los mitos que se tenían. Entonces, aquí la versión que tengo ahorita es 365 y es 2016. ¿Sí? Entonces, uno de los requisitos para asignar nombre al rango es que no tenga espacios el nombre. Aquí yo le puse únicamente aumentos, pero por ejemplo, pudiéramos poner aquí el UMA. ¿Quién se acuerda del valor del UMA ahorita? Gracias a ti, Carolina. 207 punto y algo, ¿verdad? No me acuerdo de la terminación. Vamos a ver. Bueno, el UMA es más bien 103, creo. Bueno, por poner un valor ahorita para irlo viendo. 103.74. Por ejemplo, si yo le pusiera aquí 103.74 y aquí tengo salario mínimo, el salario mínimo le voy a poner 207 para no entretenernos. Entonces, 207 y lo que vamos a hacer, le puse 297, ¿verdad? Ya quiero aumentarle el salario mínimo. Por ejemplo, si yo le quiero asignar a este valor un nombre, yo puedo poner salario _mínimo o puedo también ponerlo seguido. Aquí, al momento de asignar nombre a rangos, no nos permite poner espacios. Entonces, si yo le pongo salario mínimo y le pongo aquí, en este caso, que son 207, y aquí le pongo UMA, esos dos valores después los puedo utilizar en operaciones. Por ejemplo, si dijéramos, ¿cuál es el tope para seguro social? Son 25 veces la UMA, entonces yo puedo poner 25 por UMA y no me preocupo en qué hoja de cálculo se encuentra ese nombre. Cuando yo lo asigno, el nombre a través de este cuadro de nombres, en este caso, déjenme ver aquí, el ámbito, les iba a decir el entorno, se me fue la palabra, pero el ámbito queda de libro. Entonces, cuando yo asigno un nombre, el nombre puede quedar asignado a nivel de libro, que quiere decir esto, que va a poder ser utilizado ese nombre a lo largo de mi libro, en las 255 hojas que pudiéramos incluir, puedo asignarlo también a nivel de hoja. Entonces, por ejemplo, cuando yo asigno en esta parte de aquí el nombre a rango, si me voy aquí a fórmulas, dentro de fórmulas hay un grupo específico para la administración de los nombres a rangos que se llama nombres definidos. Dentro de nombres definidos tengo un botón que es un icono que es el más grande, que se llama administración de nombres, y aquí me va a dar la lista de nombres que yo he asignado en mi archivo. Por ejemplo, aquí tengo aumento, tengo salario mínimo y tengo el UMA. Si yo me voy aquí a aumento, en la parte inferior, aquí me dice cuál es la referencia absoluta a la que se refiere ese nombre. Si se fijan, estamos utilizando los símbolos de pesos. ¿Cuál referencia va a venir? Bueno, primero va a venir el nombre de la hoja y se cierra con signo de admiración y luego ya va a venir el rango
que tengo fijo con lo que son las referencias absolutas o los símbolos de pesos, que va a ser de B24 a C27, que es esto mismo que yo tengo acá. Entonces, puedo manejar las dos opciones. Puedo manejar referencias absolutas con símbolos de pesos. A mí en lo personal me gusta más manejar nombre a rangos. ¿Por qué razón? Porque nombre a rangos, si yo olvido a qué se refiere ese nombre a rangos, puedo recordarlo muy fácilmente. Por ejemplo, si yo estoy en esta hoja y veo aquí que tengo un nombre que se llama UMA y no me acuerdo cuál es el valor de la UMA que estoy tomando, basta con que me vaya aquí al cuadro de nombres y le diga UMA y me va a mandar a la celda o al rango de celdas que tiene seleccionado o que tiene asignado ese nombre, mejor dicho. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto, Rogelio. Excelente, Andrea. Ok, entonces, una vez que ya tenemos definido el nombre a rangos, dentro de este nombre a rangos, tenemos otras opciones que es asignar nombre, y aquí en lo que es la definición de nombres, también puedo definir nombres y me va a mandar este cuadro de nombres. Esta es otra forma de asignar el nombre a rangos. Aquí, ¿qué tendría que poner? Por ejemplo, si yo no tuviera aquí ya el de aumento, lo voy a borrar para volverlo a hacer. Lo elimino. Y si yo me voy aquí a asignar nombre a rangos, el nombre le voy a poner aumento, me pregunta el ámbito. ¿En qué ámbito va a poder ser utilizado ese nombre? Si va a ser a nivel de hoja o va a ser a nivel de libro. Y me pide un comentario. Siempre les hago hincapié en que cuando realicen sus hojas de trabajo, por favor, documentenlas. Como les comento, yo tengo hojas de trabajo que realizamos hace 14, hace 15 años y siguen siendo funcionales, pero, por ejemplo, muchas de las hojas que nosotros tenemos las enviamos, se las enviamos a ustedes. Oye, que una hoja de trabajo para revisar el cálculo del seguro social. Entonces agarro y les mando lo que nosotros manejamos. Oye, que una hoja de cálculo para esto. Entonces agarramos y mandamos esas hojas, pero sí es importante documentarlo. ¿Por qué? Porque al momento que ustedes lo reciban, pueden ir a revisar. Oye, este nombre a rango, ¿qué tiene? Entonces aquí yo le puedo decir tabla con porcentajes de aumentos, no sé, por poner algo. Y aquí me va a preguntar la referencia, ¿a qué referencia le voy a asignar este nombre? Entonces voy a seleccionar de B24 a C27 y le doy a aceptar. Y aquí ya tengo nuevamente mi nombre a rangos. Aquí viene también la opción de utilizar en fórmulas. Yo puedo empezar a utilizar en fórmulas esos nombres, que ahorita vamos a ver cómo, y puedo crear desde la selección. Crear desde la selección me va a servir cuando tengo varias columnas y yo quiero que el sistema en automático me asigne un nombre por columna. Por ejemplo, si yo quisiera sumar estas, pero no quiero asignar los nombres manuales, yo puedo hacer esto. Yo puedo decirle al sistema crear nombres desde la selección y le voy a decir que elija la fila superior. Cuando yo le digo que elija la fila superior, lo que va a hacer me va a crear un nombre de sueldo, un nombre de aumento por categoría y uno por total. Entonces, si yo me voy aquí al cuadro de nombres y le digo sueldo, si se fijan, me dice que mi rango es todo desde la celda C6 hasta la celda, perdón, la celda E6 hasta la celda E20. Si me voy aquí a sueldo y me voy a modificar, aquí es donde tengo ese dato. Entonces, tengo estas opciones. Para eso me sirve este cuadro de nombres. De la administración de nombres, ¿tienen alguna duda o algún comentario? Los que no lo habían utilizado y los que ya lo habían utilizado, si me pueden compartir algo, por favor. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio para finalizar la sesión del día de hoy. Ya vimos cómo definimos los nombres y ya vimos lo que son a grandes rasgos las referencias. Digo a grandes rasgos porque vamos a requerir estar realizando más ejercicios para incorporar todo este conocimiento. Al igual, ustedes ya lo pueden ir utilizando también. Si yo quiero buscar en esta columna el porcentaje de aumento,
¿quién me ayuda? ¿Qué función utilizaría? ¿O cómo lo determinaríamos? Bueno, aquí podemos hacer uso de funciones propias ya de Excel. Dentro de Excel tenemos lo que es este grupo, dentro de fórmulas, viene este grupo que se llama biblioteca de funciones. Dentro de funciones tenemos aproximadamente 400 funciones, digo aproximadamente porque en 2007, la versión 2007 traía 432 funciones. De ahí a la versión que tenemos actualmente se han ido incorporando funciones y se han ido quitando poquitas funciones, pero aproximadamente tenemos 400. Entonces aquí podemos utilizar una función de búsqueda y referencia que sería una búsqueda vertical. Quiero que busque la categoría en esta columna y quiero que me devuelva, en este caso, el porcentaje de aumento. Entonces aquí voy a utilizar una función que a lo mejor ya la han utilizado ustedes, que se llama función buscar B. ¿Quién ha utilizado buscar B? Dice Rogelio ya la ha utilizado, Lourdes también, Elvia también, los demás que me cuentan, ¿ya la han utilizado o no la han utilizado? Creo que me quedó enorme este tipo de letra. Mario dice que no, Claudia Delgado sí, ok. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, buscar B, ¿qué me va a pedir? Va a tener los siguientes argumentos: valor buscado, matriz de búsqueda, indicador de columna, y en este caso el tipo de coincidencia, que creo que viene como rango. Digo, creo que viene como rango porque luego le ando cambiando el nombre. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí una función que se llama buscar B, y buscar B me dice valor buscado, matriz de búsqueda, indicador de columna y el rango, ¿qué valor voy a buscar? Bueno, voy a buscar categoría. ¿En dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en la matriz, que es esta que tengo aquí, que si la selecciono en automático, si se fijan, no me pone o no me asigna el rango que estoy seleccionando, sino que me pone el nombre que ya habíamos asignado previamente. Entonces, dentro de las funciones yo puedo utilizar las referencias con los símbolos de pesos que previamente revisamos, o si ya le asigné un nombre a ese rango para realizar la búsqueda, pongo directamente el nombre al rango. Indicador de columna. ¿Qué indicador de columna voy a requerir? Dentro de de este rango, o mejor dicho, de esta matriz que voy a buscar el dato, únicamente tiene 2 columnas. Buscar B siempre va a buscar en la primer columna y va a devolver, una vez ubicado el valor buscado, cualquiera de las siguientes columnas en la misma fila. Entonces aquí le voy a decir que el indicador de columna va a ser la columna 2. ¿Por qué? Porque quiero que me mande el porcentaje. Y aquí me dice el rango. Yo puedo hacer búsquedas y las búsquedas pueden ser exactas o pueden ser aproximadas. Entonces aquí, por ejemplo, yo pudiera decirle que va a ser una coincidencia exacta, o si lo dejo en blanco va a ser una coincidencia aproximada. En este caso le voy a poner 0 o falso para que me haga una búsqueda exacta. Déjenme ver, hay un comentario. Ah, ok. No te preocupes, Carolina, ahorita lo revisamos. Este cuadro lo vamos a poder abrir de aquí del FX. El FX es el asistente de funciones. Entonces, yo puedo trabajar la función directamente, capturarla de forma manual, o puedo agregar la funcionalidad del asistente de funciones para que me sea más fácil. Por ejemplo, a mí en lo personal, cuando empiezo a trabajar con funciones nuevas, me gusta utilizar el asistente para que me vaya guiando paso a paso. ¿Cómo abrí ese asistente? Tengo 2 formas de abrir el asistente. Una es, primero me voy al FX y me abre el asistente de funciones para buscar la función que voy a utilizar. Esa es una forma, y aquí tendría que irme, por ejemplo, en este caso que estamos utilizando búsqueda y referencia, voy a irme aquí a la categoría. Todas las funciones están agrupadas por categoría o por grupo, dependiendo el tipo. Por ejemplo, en el caso de la búsqueda, puedo
irme directamente a búsqueda y referencia si ya conozco cuál es la función que quiero utilizar y busco buscar B y le doy doble clic y me lleva a este asistente. Ay, elegí mal, elegí buscar X. Discúlpenme. Déjenme búsqueda y referencia. Va a ser esta de buscar B, le doy doble clic y me aparece el asistente de funciones. Esa es una forma. La otra forma de abrir el asistente de funciones es, empiezo a teclear mi función, le pongo buscar B, pongo paréntesis y una vez que ya puse el paréntesis puedo trabajarlo de forma lineal porque aquí me va a ir dando el asistente cuál valor es el que debo de asignar en cada uno de los argumentos de la función. Por ejemplo, esta función, ¿cuántos argumentos tiene? Esta función tiene, en este caso, vamos a ponerlo aquí, tiene estos argumentos, tiene valor buscado, hasta aquí es un argumento, y luego tiene matriz de búsqueda, este es el siguiente argumento de la función, y luego tenemos el indicador de columna, lo voy a ir poniendo de colores para ir identificando, y por último tengo el rango. Entonces, una función siempre va a empezar con el símbolo de igual, el nombre de la función y entre paréntesis los argumentos. Si estamos con nuestro teclado, con el idioma de español México, mi separador de argumento va a ser la coma. Si estamos con español España, va a ser punto y coma. Ahí va a depender que revisemos nuestro equipo para saber cuál va a ser nuestro separador. Son diferentes funciones. En este caso, Carolina, son diferentes funciones. Al igual, lo que podemos hacer al final, si gusta, revisamos la versión de tu Excel, ¿cuál es? Porque en la mayoría de las funciones debería de venir buscar B. Podemos utilizar buscar, pero sí la estructura de la función es diferente. Entonces, aquí tengo el valor buscado, matriz de búsqueda, indicador de columna y el rango. Entonces, por ejemplo, dijimos, siempre va a empezar con símbolo de igual, el nombre de la función. Si no aparece, ahorita que me estás comentando que no aparece, dentro de algunas versiones, lo que era la versión 2010 y 2013, cambiaron el nombre de la función. Si no le encuentran cómo buscar B, debe de estar como consulta B. Todo lo demás es igual. Va a estar como consulta B y todo lo demás, la estructura es igual. Lo único que cambia es que va a ser consulta B en lugar de buscar B. Ah, ok. Si quieres, búscala, Carolina, por favor, como consulta B. Si tienes 2010, búscala como consulta B y es la misma estructura, nada más que a alguien se le ocurrió de Microsoft, en una versión venía como buscar B y en la siguiente ya venía como consulta B y luego ya la regresaron a buscar B. Entonces, si no les aparece como buscar B, búsquenla como consulta B y la estructura es exactamente la misma. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le digo igual a buscar B, abro paréntesis y me voy al FX, en lugar de mandarme al asistente para buscar las funciones, me manda al asistente para asignar los valores. Entonces aquí, por ejemplo, el valor buscado, ¿qué valor voy a buscar? El que tiene Alberto de categoría, que sería la celda D6. ¿En qué matriz? Dijimos que la matriz va a ser la de aumento. Indicador de columna que quiero que me regrese va a ser la 2. Y el rango, como va a ser una búsqueda exacta, le voy a poner 0 o falso. Es exactamente lo mismo, si yo le pongo 0 o si le pongo falso. Si está en inglés nuestro Office, tendríamos que poner la palabra en inglés de falso. Entonces, nada más para que consideren esto. Entonces, puedo poner 0 y le doy a aceptar. Si se fijan, ahí ya me aparece que, por ejemplo, la categoría D va a tener un aumento de un 3%. Si yo quiero que aquí el aumento ya me lo dé en pesos, entonces voy a multiplicar por el sueldo para que me ponga, en este caso, por separado el aumento. Y voy a tener, si se fijan, aquí tengo un detalle. Tengo una categoría que no existe, que es la categoría F. No la tengo en la tabla. Entonces, tengo dos opciones. Si categoría F no la tengo, podemos utilizar funciones anidadas, pero si quieren esto lo revisamos en la siguiente sesión, porque ya se nos
acabó prácticamente el tiempo. Ahorita lo que sí podemos hacer es decirle al sistema, si es F, entonces el porcentaje va a ser 0. ¿Y qué tendríamos que hacer? Modificar el nombre a rangos para que nos tome esta nueva fila. ¿Por qué? Porque dejamos acotado el nombre a rango. ¿Eso en dónde lo vamos a realizar? Lo podemos realizar en fórmulas, administración de nombres, nos vamos a aumento, y en aumento le voy a decir que en lugar de que sea hasta la D va a ser hasta la F. Modifico el rango, le doy a aceptar. Cuando cierre, si se fijan, aquí ya no me le puso aumento. Entonces, de los temas que revisamos el día de hoy es referencias, nombre a rangos, y esos nombres a rangos o las referencias las podemos empezar a utilizar en fórmulas. Si me dijeran, oye, ¿sabes qué? Pero la categoría D, en lugar de que le aumentes un 3%, va a ser un 5%. Entonces aquí yo puedo simplemente modificar la tabla y se modifican los valores. Entonces básicamente esas son las ventajas de tener ciertas cédulas con referencias, que si cambia la referencia a la que estoy, en este caso, de la que estoy seleccionando la información, va a cambiar toda la parte de los cálculos una vez modificados. ¿Vamos bien hasta aquí? Me dicen si les fue bien. Ok. ¿Sí pudieron asignar la fórmula? Perfecto. Ok. Entonces, para finalizar, vamos a hacer un ejercicio con otras funciones. Sí, con muchísimo gusto, Lourdes. Vamos a terminar esta parte del ejercicio y les mando el archivo y también les mando la grabación. En este caso, podemos hacer este tipo de resumen. Sí, con muchísimo gusto, Mario. En este caso podemos hacer este tipo de resumen. Por ejemplo, aquí me dice cuántas personas hay de cada categoría y cuánto suma cada categoría. Aquí podemos utilizar una función que se llama contar.si, y esta función que vamos a utilizar aquí es sumar.si. Estas funciones, cuando tienen el sí, quiere decir que vamos a manejar una condición. Entonces, por ejemplo, si es categoría A, entonces se debe de sumar, se debe de contar, y aquí se debe de sumar los sueldos. Si no es categoría A, el sistema lo debe de, no lo debe de tomar en cuenta hasta que coincida con la categoría. También para esto nos sirven los nombres a rangos. Por ejemplo, aquí, esta columna, asignen el nombre de categoría. ¿Esto para qué me va a servir? Bueno, la función, lo que es la función sumar.si, tiene los siguientes argumentos. Sumar.si va a venir el rango de validación, el criterio y el rango de suma. Y el contar.si, déjenme copiarlo. Bueno, traigo esto en el documento en la presentación, pero de repente se me hace mucho más práctico irlo poniendo aquí porque les voy explicando a qué se refiere. Contar.si va a venir el rango y el criterio únicamente. Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí y le digo contar.si, nada más déjenme cambiarle el color de la letra porque creo que lo tengo en blanco y no vamos a alcanzar a ver bien. Nada más para que nos quede. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo me voy aquí y le pongo contar.si, abro paréntesis y abro mi asistente de funciones, me va a decir cuál es el rango que quieres validar. Entonces, el rango que quiero validar es este, que se llama, puedo poner categoría. Ahorita revisamos. Y el criterio va a ser con referencia a la J7. Ok, está correcto. Entonces, si se fijan, me dice que categoría A tengo 4 personas. Categoría B
tengo 4, categoría C tengo 4 y D tengo 2. F no lo estoy considerando, entonces aquí me va a dar un total de 14 personas. Acá tengo en total 15 registros, nos haría falta la F. Entonces puedo utilizar también aquí los nombres a rangos. Entonces, revisando esta función, contar puntos sí va a ser el rango y el criterio. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí de esta función? ¿No? Excelente. Y para finalizar, vamos a revisar la de sumar puntos sí. Sumar puntos sí es una función de suma, pero valida un criterio o una condición. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí sumar puntos sí, abro paréntesis, me voy al fx y me va a decir rango. Ah, ¿sabes qué? El rango va a ser el de categoría. ¿Por qué el de categoría? Porque es en donde va a validar si el criterio se cumple. ¿Cuál es mi criterio? Mi criterio va a ser la A, que está en J7. Estoy haciendo referencia a J7 porque es mi criterio. ¿Y cuál es el rango de suma? Voy a sumar el total. Entonces aquí, cuando hago esto, me dice que debe de ser 6,387. Déjenme ver que lo tenga todo sumado bien. La categoría A son 2,069.54, la categoría B, la categoría C y la categoría D. Déjenme revisar aquí nada más que estoy sumando. Entonces, aquí tendríamos estos valores. Si sumáramos únicamente la A, por ejemplo, aquí tengo A, aquí tengo la A. Si lo sumáramos así, nos debe de dar el mismo total. Entonces, con esta función nos ahorramos ese trabajo. Aquí nada más tendríamos que revisar que nos dé la suma, pero al igual, si gustan, lo revisamos. Va a ser, este es el rango de categoría y es categoría B. ¿Cuánto te está dando? Porque creo que yo traigo algo mal. Aquí necesitaría revisar. Miren, vamos a ponerle aquí, le voy a poner A y nos debería de dar lo mismo. Déjenme ver que estoy sumando. Hay algo que yo no veo aquí. No voy a eliminar este. Déjenme eliminarlo. Aquí me está dando algo incorrecto, pero necesito revisar qué es lo que traigo mal. Sumar puntos y categoría B7 total. Déjenme eliminar el nombre. Aquí traigo algo raro en el nombre. Nada más si quieren revisen que les dé la suma. Nos debe de dar la suma completita. Aquí yo traigo algo erróneo. Déjenme ver. Ahí está. En este caso tenía erróneo el rango. Incluí también el encabezado, entonces eso me estaba alterando. Aquí necesito revisar el archivo para ver qué trae, pero sí me debe de dar en la categoría A 1222.29, en la categoría B 2424.90, C 1841.18 y D 3808.74 y el total me debe de dar igual. Aquí lo que hice, eliminé la persona que tenía la categoría F para que no me la tomara y ya me lo debe de tomar, digo, para no entretenernos en buscar el dato. Entonces, me confirman si les funcionó, si les dio los mismos importes, borrando esa línea de el empleado que tenía la categoría F, por favor.
Perfecto, Carolina. Bueno, los demás, ¿qué me pueden decir? ¿Pudieron realizar el ejercicio? ¿No lo realizaron? ¿Estuvieron únicamente atentos? Perfecto, Rogelio. Al igual les hago llegar el archivo para que lo analicen y cualquier duda o comentario estoy a la orden. Entonces, por el día de hoy, este sería lo último que veríamos en nuestra sesión del día de hoy. Perfecto, Mario, sí, con muchísimo gusto se los hago llegar. Gracias, Elvia. Gracias a todos. Entonces, les reitero mi nombre, soy Josefina Cervantes. Voy a estar con ustedes estas 3 sesiones y cualquier duda o comentario, con muchísimo gusto me lo hacen saber. Les hago llegar la grabación y también les hago llegar el archivo para que lo tengan. Si tienen algún comentario, estos son nuestros datos. Tenemos una página GCA Capacitación, tenemos la parte de consultoría y también la división de capacitación. En la siguiente sesión les doy más información de lo que se maneja en cuanto al conocer y las certificaciones. Estos son mi correo y estos son mis teléfonos. Aquí les voy a poner nada más el WhatsApp, por si en un momento dado tienen alguna duda, con muchísimo gusto me lo pueden hacer llegar, 333-191-0716. Estoy a la orden. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Que tengan excelente semana bueno, no sé si salgan de vacaciones o si vayan a laborar jueves y viernes. Si tienen asueto, pues que tengan feliz fin de semana largo y nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias.